qué se producen las fobias? ¿Cuáles son las fobias más comunes? ¿Cómo se pueden superar las fobias? Bueno, hoy Sergio Chile nos va a contar absolutamente todos los detalles y vamos a partir por los tipos de fobias. Ya, mira, hay tres tipos de fobias principales. Una que se llaman simples, que están asociadas, por ejemplo, al miedo a las arañas, a las alturas, a las inyecciones. Otro que se llaman sociales, que es relacionado con poder hablar en público. A las mujeres. Por ejemplo. A los hombres. A los hombres. A los políticos. Y la tercera es la agorafobia, que es el tema en general de no poder salir a espacios abiertos, pero más que nada de no poder salir de tu casa. Son gente que tiene miedo a salir de su casa. Exacto. La antítesis de la claustrofobia. Es la antítesis de la claustrofobia, pero esta es mucho más compleja. Claro. Estas dos son relativamente simples de solucionar. ¿Todos tenemos fobia? Sí, casi todos tenemos fobia, generalmente no las conocemos. Por ejemplo, alguien de acá puede tener fobia a los aviones y no se da cuenta hasta que le toca viajar mucho en avión. Y tiene un episodio donde siente que estar arriba del avión le complica. Perfecto. Entonces, en el fondo, todos tenemos ciertos miedos, pero de alguna manera hay ciertas circunstancias que nos hacen disfuncional, entonces necesitamos tratarlas. Como decía en la nota, el miedo a los payasos, eso ya parece muy raro. ¿Dónde está ahí? No, está dentro de la fobia simple. ¿Es simple? Es simple. Es simple ¿por qué? Porque de alguna manera está en un contexto, por eso se llama simple, comillas, ¿me entiendes? Por ejemplo, el tema de las inyecciones. Que cada vez que la persona ve una inyección, se desmaya. Eso ocurre. Wow. Hay gente que le sacan sangre que lo pasa pésimo, sí, que de verdad se desespera y se desmaya solo de ver que le están sacando sangre. Exactamente. Ahora, ¿qué es una fobia? Básicamente una respuesta adaptativa. El cuerpo, el cerebro tiene dos respuestas. Una que es de huir, otra de enfrentar un peligro. Y una tercera que es menos común, que es quedarse paralizado ante un peligro. Es una respuesta que todos los seres humanos tenemos desde el principio de los tiempos. Cuando tienes una fobia, lo que pasa es que esa respuesta está frente a una no amenaza. Te empiezas a asustar frente a algo que realmente no te va a hacer Por peligro. ejemplo, si a ti un perro te muerde cuando tú eres muy chiquitito, tú después cuando grande vas a tenerle fobia a los perros y no los quieres ver y cuando los ves te paraliza. Exactamente. Eso es común. Exactamente. Por ejemplo, tú en ese momento te puede atacar un perro, pero ahora ves la imagen de un perro y te genera la misma reacción fisiológica como si estuvieras enfrentándote a un pero perro. por ejemplo, eso se entiende cuando tú tuviste un evento traumático en tu niñez con tal animal, como por ejemplo un perro. Pero ¿por qué alguien le puede tener una fobia y un terror inexplicable a las polillas? Si las polillas no hacen nada. Y sobre todo, claro, y sobre todo sabiendo que no te va a hacer nada. No te va a hacer nada, claro. pero te la ves y te paraliza y empieza a ir a transpirar helado. Estoy hablando de mí en todo caso. Sí. Pero es verdad. Los polillones peludos, eso que andan... Oh, ya, pero sí es verdad, déjame. ¡Loca! ¿Por qué? Mira, entender de que la teoría más neurológica habla de que de alguna manera hay ciertas fobias que son adaptativas. Por ejemplo, a los bichos. Porque al parecer los bichos cuando estaban en nuestras cavernas podían darnos infecciones. Entonces generalmente le tenemos asco a los ratones y a los bichos. Pero al parecer es como una impronta ancestral. Pero hay una desproporción en tamaño también, ¿o no? Sin duda, pero digamos hay algunas reacciones como sellos que nos dan alarma de algunas cosas que nos podrían atacar. Por ejemplo, imagínate la fobia a las inyecciones. La gente cuando tiene fobia a las inyecciones es distinta al resto. Es por el dolor ahí. Sí, pero cuando ven la inyección y ven la sangre, en vez de asustarse más, se desmayan generalmente. Sí. En vez de aumentar los latidos cardíacos, caen a cero. Eso es como decir que hace cortocircuito en el fondo. Sí, y de alguna manera también tiene una relación con algún pasado ancestral donde tenías que defenderte de una amenaza. Lo mismo, por ejemplo, con la fobia a las alturas. Pensamos que antes... ¿Eso se conoce como vértigo o vértigo como otra cosa? O sea, la fobia a la altura es vértigo. No, digamos, tiene un nombre, no me acuerdo en este momento, pero el vértigo es una circunstancia más general. Por ejemplo, puedes tener vértigo en la calle por estar mareado, por haber tomado, ¿me entiendes? No tiene que ver con una fobia específicamente. Pero el vértigo no es parte del sentido común, o sea, si me asomo y digo, ¡guau, me puedo caer! Pero sí, casi todos los seres humanos tenemos miedo a la altura. Por lo mismo, porque antes vivíamos en los árboles. La mayoría de nosotros vivían en los árboles. Entonces el hecho de caerse era un peligro. Entonces casi todos tenemos el miedo a una altura y nos genera reacción. Pero ¿cuál es la diferencia entre tener vértigo y tener fobia a la altura? Porque ahí parece que hay una diferencia te hace... Es una sobrerepresentación de una amenaza, ¿me entiendes? Perfecto. Es normal tener miedo a las alturas. Es anormal no subir a un piso 11 por miedo a las alturas. Es una sobrerepresentación. Pero ¿por qué algunos sí y otros no? Muchas veces por un tema de infancia y otras veces tiene que ver simplemente porque son estímulos que naturalmente nos han enseñado a la cultura que tenemos que tenerle miedo. Por ejemplo, una serpiente. Tal vez nunca hayamos visto una serpiente ni hayamos tenido una mala experiencia con ella. Pero tenemos muchas películas y nuestros papás y todo el mundo nos dice que son peligrosas. O sea, ¿cargamos las fobias de nuestra infancia? La mayoría de las veces sí. Puede que un evento simple de infancia asociado a cierta impronta biológica hace de que tú rápidamente tengas fobia a las arañas, por ejemplo. O a los pájaros, porque hay mucha gente que le tiene como fobia a los pájaros, a las palomas que están en la calle y como que siente que le van a picotear los pies. Sí, de hecho eso fue utilizado por Hitchcock en una película que estaba hablando de los pájaros. Exactamente. Los pájaros, claro. Mira, ahora,
Si bien eso es común, generalmente nosotros tenemos un miedo a algo específico dentro de ese elemento. Por ejemplo, en el tema de los pájaros puede ser las plumas, puede ser el hecho que vuelan. En el tema de las arañas que caminan de una forma específica, ¿me entiendes? Y eso activa una zona que se llama la amígdala en el cerebro, que nos da una imagen de pánico. Y la oscuridad, Sergio, a mí la oscuridad, por ejemplo, me desespera cuando está el no ver, el no saber qué está pasando. El miedo a la oscuridad se relaciona también con el miedo a que te vean por la espalda. ¿Te has fijado? Porque el miedo que haya enemigos que nosotros no seamos capaces de captar, en la noche principalmente. Sí, claro. Pero Sergio, una pregunta. Sentir un ruido claro y que sí. oscuro es atroz. Una pregunta. Tú estás hablando del tema que la infancia, pero ¿se puede venir con una fobia genéticamente cargada? Sí. De hecho, lo que hemos hablado, que en la amígdala, que esta zona del cerebro que nos habla respecto al arma de amenaza, tiene una representación excesiva con cosas que se mueven o serpentean y con algunos temas que están asociados, por ejemplo, a los bichos, como te digo, generalmente como el picar o a veces a la altura. Entonces, cuando tú ves algo que se asocia a eso, inmediatamente se dispara en zona de tu cerebro diciendo, tenemos que tener cuidado. Ahora es fácil de solucionar. Vamos, antes de la solución te quiero hacer una pregunta porque nuestro público se está manifestando a través del Twitter oficial de Mañaneros. Y hay una fobia que me parece bastante curiosa, que es que le tiene fobia a las vírgenes. ¿Qué? A las vírgenes. Eso es como las imágenes. O a la virginidad. No, a la virgen. Yo creo que era una talla. No, mira. De hecho, hemos visto que muchas personas le tienen miedo a los fantasmas y a los elementos religiosos, que tienen una connotación en común, que es algo paranormal. ¿Me entiendes? Sí, claro. Puede ser de que esta persona haya tenido alguna experiencia asociada a la muerte en relación con una virgen, ¿me entiendes? Porque generalmente tenemos elementos religiosos cerca de cuando las personas son veladas, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se elimina esto? El método más simple, ojalá ustedes puedan ir a un terapeuta, pero si usted no puede acudir a uno, se conoce como desensibilización sistemática, que cada vez te acercas más a este estímulo. Primero de una manera muy suave y tú vas a tener una representación en tu cuerpo, te va a asustar. Enfrentarme al miedo que yo tengo. Mira, pongamos un ejemplo. ¿Quién tiene fobia a algo acá? Yo, las polillas. Ya. Lo primero que tienes que hacer entonces es dibujar una polilla en la pizarra. Ay, no me da asco. Pero es que porque piensa que el nivel 100 es que tú tomes una polilla en tus manos. Claro. El nivel más bajo es que tú la dibujes. Eso no es una polilla. Es una representación tuya de la polilla. Es una polilla peluda. Es otra cosa. Es que son peludas. Es otra cosa. No, eso que está polillado. ¿A quién le tiene fobia? Eso está polillado. Qué pelúa la Lo polilla. divertido es que si en este momento tomáramos el contador de pulsaciones de Julia, probablemente subió un poquito lo normal, porque ella se imagina eso. Ahora, que era una pero si malestar. dijo, Mira, no quiero dibujar. Ya te genera transpiración y cosas. Ahora imagínate de que tú cierras tus ojos y te imaginas viendo una polilla. Ya. No me gusta. Generalmente pasa eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Imagínate cuál es el lugar que más te gusta a ti. ¿Qué más te gusta? Mi casa. Ya, ¿te imaginas una zona de tu casa? Ya. 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 Quédate en esa zona de tu casa. Relájate y respira durante 5 veces. Debemos explicar cómo se respira, porque es importante respirar también para poder relajarse. Ya. Ahora imagínate, cuando ya estés tranquila de nuevo, imagínate de nuevo la imagen de la polilla. Ya. Te genera menos desagrado, ¿verdad? Poco, pero igual está ahí. Ahí está. Ese es el paso 2. ¿Cómo se llama la polilla, Julia? Abre tus ojos. El paso 3 sería de que ella fuera capaz de leer una revista y ver una polilla. Ay. Y cuando la ve se da de nuevo el malestar. Entonces de nuevo le pido que vaya a este lugar agradable. Porque ¿qué es lo que hago? Esto tiene una sobrereacción fisiológica. Yo le pido que se relaje de nuevo, baja de nuevo al umbral. Me acerco un poco más al umbral y cada vez doy una escalada más. Hasta llegar a tomar a la persona. Hay un contacto telefónico con la polilla. Yo les voy a contar algo en serio. Yo iba una vez manejando por una carretera y de repente veo por el espejo retrovisor una polilla de esas peludas que me mira y me hace así. Te saluda, sí. No, Oye, ya se tuve que así la parar el Julia. auto. Cáchate la extensión de la polilla. Sí, no, y paré el auto y me bajé corriendo como loca. Bueno, un poco, eso es normal en mí, pero me bajé corriendo y esperé que se saliera. Sí. Para volverme a subir al auto. Mira, yo te digo, generalmente eso ocurre. Ahora, por ejemplo, con una animadora que no vamos a decir que es de otro canal, hicimos una prueba con una araña de tarántula. No, pero también la araña le tenía terror a eso. Y en poco rato logramos de que ella tomara la araña con sus manos. ¿Sí? Primero le mostramos la araña de juguete, le hablamos de la araña y finalmente ella pudo tomar la araña. Ya fue capaz de hacerlo, ¿me entiendes? No, pero si una araña, o sea, una polilla de juguete yo también la puedo tomar. No, pero al final tomó una araña de verdad. Tú podrías tomar una araña de verdad. Ahora, en general esto se demora, por ejemplo, una sesión la persona es capaz de poder evitar la fobia. Pero tú vas acercando, digamos, exponencialmente. Entonces la gente que no puede en la casa trate primero a hacer cosas que se acercan al estímulo, pero que no son realmente el estímulo. Pero Julita, dile a la polilla que te haga un hoyo en tu polera favorita y te aseguro que hay la vida a En el fondo lo que tiene que entender la persona es que racionalmente eso ya no es una amenaza. Entonces que su cuerpo está sobre reaccionando ante un estímulo que realmente no nos va a atacar. ¿Cuál podría ser la fobia más extrema, Sergio? La fobia más extrema.
Yo te diría que la fobia extrema está acá, que es la agorafobia. A ver, pero vamos por partes. La simple tú dices que con 2 sesiones y tratando de acercarse de a poco al objeto, uno lo puede ir superando y controlando el cuerpo para que no reaccione de esa manera. Exactamente. ¿Qué pasa con las fobias sociales? Estas dos se llaman fobias complejas. Porque involucran muchos contextos, no solamente, por ejemplo, tener la fobia a una paloma. Por ejemplo, hay gente que le tiene fobia a estar en un recital con muchas personas, como que con agrupaciones de personas no lo resisten, no aguantan estar rodeados de gente. Generalmente esto se asocia más a esto. A eso. Claro. La fobia social se asocia más, por ejemplo, al tema de que tú estés hablando y que otros te juzguen. Oye, ¿me entiendes? Entonces las personas se sienten muy incapaces de poder hacer muchas actividades en su vida. Por ejemplo, se confunden a veces con personas tímidas que no se pueden acercar al sexo opuesto. Y realmente lo que pasa es que la persona tiene una fobia. Generalmente empieza a ocurrir en la adolescencia. Las personas empiezan a ser cada vez retraídas. Lo mismo para el metro, para el ascensor. Mira, para el ascensor y todo eso yo hablaría de la agorafobia, que generalmente se expresa en la gente en el tema de que no pueden salir de su casa. ¿Por qué no pueden salir de su casa? Porque en algún minuto ya han tenido un ataque de pánico. Por ejemplo, en un cine. Y se han sentido muy mal y han escapado a su casa. Entonces después dicen, yo en cualquier lugar que yo no tenga seguridad, yo puedo quedar de nuevo en esta situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hago? Mejor me quedo en un lugar seguro. El único lugar seguro que tengo en mi casa. ¿Qué es un ataque de pánico? ¿Han escuchado ustedes eso? Que es algo muy prevalente. Es una reacción extrema. La persona siente que se está muriendo en ese minuto. Siente que el corazón le llega a la boca. No pueden respirar. Siente que las manos les tiemblan y las piernas prácticamente se están cayendo. ¿Me entiendes? No le responden. Entonces, generalmente estas personas cuando experimentan uno de estos, usualmente, por ejemplo, ya no quieren salir de su casa. Pero hay personas que, por ejemplo, sí lo experimentan, pero en un recital. Entonces lo que hacen es evitar ir a cualquier aglomeración de personas, pero siguen con una vida común y cotidiana, pero evitan el metro, van evitando cada vez evitan más cosas. Cada vez igual te evitan más limita cosas. en tu vida, igual te limita, porque va a ir perdiendo espacio donde puedes participar y donde puedes estar. Va creciendo, exactamente. Ahora, Una fobia puede empeorar. Pero generalmente empeoran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona primero tuvo sensación de que va a tener el mismo ataque en un recital. Después decir, ¿sabes que si voy a la universidad me puede pasar lo mismo? Después decir, si voy al metro me puede pasar lo mismo. Entonces, cada vez se limita más lo que en es su curioso libertad. también, Sergio, es a partir de lo que pasó al 27F, mucha gente quedó como con fobia a los temblores. Entonces empieza a sentir que se está moviendo un poco la tierra y ya creen que es un gran terremoto. ¿Es fobia o es miedo? No, eso no es ni fobia ni miedo, eso se llamaría estrés postraumático. Que cuando tú tuviste algo muy heavy, algo muy fuerte en tu vida, tú ya tienes como una especial alerta, cualquier cosa que se parezca a esto. Es muy parecido a la fobia, pero la diferencia es que, por ejemplo, tienes pesadillas recurrentes con el hecho, siempre estás hipervigilante y que ocurran cosas similares. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se manifiesta? De alguna manera es como un trauma asociado a algo muy penca que viviste.